Estamos de regreso acá en temas y debates aquí en Radio Infinita, compartiendo ahora con Estefanía Enaro. Ya les decía hace un momento, ella estudió Relaciones Internacionales, es la lista económica, tiene una especialidad en política exterior rusa y una maestría en geopolítica, territorio y seguridad. Por cierto, en una de las carreras que estudió, la estudió en la misma universidad que doña Natalia, nuestra productora. Y tiene un programa, bueno, una columna, pero también un programa en un podcast que se llama El último en salir que apague la luz. Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Quique? Buenas tardes. Un Cuéntame, saludo para ti, para todo tu auditorio desde la capital mexicana. te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación en esta ocasión y vamos a hacerlo eventualmente con distintos temas. Este tema me llamó mucho la atención esta vez por dos razones y te lo voy a preguntar así. ¿Será que es el último que salga de Estados Unidos de vuelta a México que apague la luz y pague el peaje para pagar el muro, dice Trump? Es Pues que mira, así dijo el presidente Trump esta semana, dijo que insiste, como es campaña política, dijo, los mexicanos van a pagar el pinche muro, dijo, y ahora lo van a pagar por medio de un peaje en la frontera o impuestos a las remesas. yo creo que desgraciadamente eso es un escenario que ya está pasando. Desgraciadamente los mexicanos estamos pagando el muro de Trump no solamente con los impuestos y los peajes, también lo estamos pagando desde que la Guardia Nacional, que fue creada Claro. para mantener al país pacífico, está en nuestra frontera sur y Donald Trump se jacta de eso. Entonces, por supuesto que es una promesa de campaña cumplida de Donald Trump. Y si le ponen impuesto a las remesas, les va a ir muy bien porque es nuestra segunda fuente de divisas. Ahora, justamente hablando de esto y del tema este de divisas, yo te mandé un cuadrito también de un poco de las tendencias, pero para poder compararlo, y es que llamó la atención. Se supone que más o menos la dinámica es que era una recuperación en V, o sea, hubo una caída muy rápida en la economía en general, se vio reflejado en las remesas, y de pronto iba a haber una recuperación muy rápida, pero en México fue exageradamente rápida la recuperación. El entrevistado anterior decía que tal vez era por el diferencial de tipo de cambio, que eso incentivó un poco a mandar más remesas. ¿Cómo lo ves tú y cómo has visto esa relación del envío de remesas en estos días? Mira, yo creo que hay varias razones que lo expliquen. Lo primero, no hay que olvidar que estamos en un año electoral de Estados Unidos y que Donald Trump, que ha sido muy polémico con los mexicanos y con sus políticas migratorias, Por cierto, vemos que Vicente incluso Fox le manda saludos quiso todo el tiempo. cancelar el programa de Dreamers, pues Claro. está jugando la reelección. Entonces, eso a los mexicanos les provocó angustia, ¿no? Y dijo, bueno, antes de que Trump nos corra a todos, vamos a ir mandando nuestros ahorros por adelantado, y lo empezaron a hacer efectivamente aprovechando el tipo de cambio, que la verdad el peso ha ido perdiendo terreno con el dólar. Yo te pongo un ejemplo, Quique. Estamos hablando que a principios de enero eh, era un tipo de cambio de 18 pesos con 77 por un dólar. Estamos hablando casi de 7 quetzales. Y así ha ido aumentando. Entonces a los mexicanos que estaban allá les convenía mucho. Y también hay que tomar en cuenta que cuando se detona toda esta pandemia que pega muy fuerte en marzo y abril, son los meses de mayor impacto, pues la economía se para, pero se empiezan a recibir apoyos que da Donald Trump en forma de cheques con su firma, bajo la ley CARES, que al principio eran $600 y después fueron 400, y esto también le tocó a algunos mexicanos. Y es un poco la parte demográfica. El promedio de edad del migrante mexicano es el más viejo, digámoslo así, de toda la región de entre Guatemala hasta Salvador y Honduras, porque son generación anterior, ya muchos ya no tienen dependientes en México, entonces ya no tenían a quién mandarle la remesa, o algunos incluso ya se habían llevado el resto de la familia para Estados Unidos. Había venido con una caída un poco las remesas, porque incluso había una migración neta hasta la inversa en unos años. Claro, también esto tiene que ver con las políticas de Donald Trump, que muy al principio fueron muy agresivas porque se separaban a las familias en la Correcto. frontera. Entonces, esto causó miedo y efectivamente bajó, pero aún tenemos, Quique, por ejemplo, en México tenemos 10 millones de familias que dependen de las remesas y todavía tenemos 36 millones de mexicanos del otro lado de la frontera. Ahora, y ese mexicano del otro lado de la frontera,
como te decía, cada vez tiene un poco más de edad. En un momento dado le sale más barato a ese mexicano cuando está en edad de retirarse o de jubilarse, de volverse a México porque le es más barato vivir en México posteriormente. ¿Se ve un poco ese proceso dinámico o se quedan ya en Estados Unidos y se olvidan de sus raíces mexicanas? Todo depende de la generación que sea. Si Correcto. solamente se fueron ellos con sus familias, pues yo creo que sí, la mayoría sí regresa a México porque efectivamente hacen su dinero se multiplica cuando lo convierten a pesos. Pero cuando ya tienen hijos y nietos allá, ya tienen a quedarse y ya vemos que en muchos casos los mexicoamericanos de tercera generación ya ni siquiera hablan español. Correcto. Ahora, y eso, pero cuando eso te sucede, nos genera un dilema donde esa desconexión con México te empieza a generar que dejan de mandar remesas. Claro, efectivamente, empiezan a dejar de mandar remesas, pero aquí subió por el miedo que daba Donald Trump. Entonces Okay. empezaron a rastrear a los familiares para tener su dinero a salvo, porque no podían perderlo todo. ¿Tú cómo ves justamente ahora en esta siguiente etapa, en lo que viene, que quedan 50 y tantos días para la elección, se va a acrecentar nuevamente el tema del bad hombre y todas estas frases que decía Trump en estos últimos 50 días de campaña? Creo que sí, una de las estrategias de Donald Trump es crear enemigos. En la campaña pasada fue México, México fue la piñata, ahora lo está haciendo un poco China, se refiere a cada rato al virus chino, ¿no? A Correcto. Joe Biden como el candidato chino, y vemos que últimamente volvió a sacar el tema de México, y yo creo que conforme se acerque el 3 de noviembre lo sacará cada vez más fuerte. Vinculando un poco los dos temas que acaban de tocar, una de las teorías que se ha manejado mucho es que este ataque tan fuerte contra la producción en China, algunas plantas que están en China, que van a tener muchas restricciones, ya sea políticas o arancelarias o de otro tipo, para mandar los productos hacia Estados Unidos, se ha hablado mucho de la posibilidad de que entonces eso permita una oportunidad de invertir nuevamente en México y que vuelvan a crecer algunas plantas en México. Incluso cuéntame ahí cómo quedó la nueva relación de lo que antes era el NAFTA y el nuevo, que ni siquiera me acuerdo cómo quedó las letras. El TEMEC. Este. Mira, Kike, yo creo que es excelente que toques ese es un tema sobre el que yo he escrito mucho y sí, Sí, efectivamente hay una posibilidad de que México se convierta en China en el nuevo China y te voy a decir por qué. Primero en el TEMEC, el tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que así quedó ahora, sí. hay un capítulo que es el capítulo 32, que dice que ninguna de las partes de los tres países miembros puede meterse en un tratado de libre comercio con una parte que no sea considerada como una economía de libre mercado. O Entonces, sea, desde China. ahí se le entre paréntesis China. ¿Qué está Claro. haciendo eso de una manera geopolítica? Pues eh, asegurar de una manera las fronteras geopolíticas de Estados Unidos, sus áreas de influencia natural, que son México y Canadá. Ahora, toda esta crisis del coronavirus se le suma porque, aparte de ser una crisis económica, también ha sido una crisis de la cadena mundial de suministros. Entonces, esto hace que muchas empresas se replanteen si realmente vale la pena que las fuentes estén tan lejos. Ahora, también una parte de golpear a la economía china es traerse todo lo que se fabrica en China, traérselo a México, y hay una parte muy importante, que en Sonora, que es un estado que está en el norte de México, se acaban de descubrir unas minas, unos yacimientos de minas de litio. Uh-huh. El litio es fundamental para producir todo lo que tiene que ver con pilas para los teléfonos celulares, con misiles, con alta tecnología. Y esa es una de las razones por las que compañías como Apple decidieron producir en China. Ahora se encuentra un yacimiento, el mayor yacimiento del mundo en México. Y esto obviamente suma a esa parte geoestratégica. ¿Tú ves esta oportunidad de que incluso México pase a ser de los bad hombres a los mejor que el virus chino? Pues yo creo que esas son las intenciones de Donald Trump, porque por un lado se habla del muro y que México lo va a pagar, pero por el otro lado vemos que se lleva muy bien con nuestro presidente, que dice que es una increíble Bueno, es que yo creo que persona. están hechos uno para el otro también, pues. Y también esto es importante.
En la reunión que tuvieron cuando nuestro presidente fue de visita a Washington, el mensaje, la presa de conferencia que dieron los dos ahí en Washington, hablaba de aumentar la productividad de la región norteamericana. Dijeron que en un tiempo Norteamérica producía cerca del 40% del PIB mundial y que había que hacer todo lo posible para que eso volviera a suceder y que no era necesario viajar tan lejos. Evidentemente, esto ha sido un mensaje hacia China, Quique. Ahora, ¿cuánto de eso potencialmente tiene derrama en dos direcciones? Uno, al sur de México, que ha sido una prioridad de AMLO, que tiene toda la lógica, todo el sentido, la parte menos urbanizada, la parte menos desarrollada de México. ¿Cuánto de eso tendría una derrama hacia el sur de México y por ende probablemente hasta Guatemala? Yo creo que la parte agropecuaria tendría una derrama hasta Guatemala. Siempre ha sido la parte con mejor clima, con mejor producción. Ahora, también se está viendo la manera de impulsar otros tipos de energía en el sur. Correcto. Y creo que eso podría funcionar. Y aparte, con el nuevo tratado, se podrían abrir nuevos caminos logísticos para que México pudiera convertirse en una especie de hub comercial que ayudara a exportar más todo lo regional de Centroamérica hacia Estados Unidos y sobre todo hacer que las cadenas encajen, que tenemos, por ejemplo, que tenemos esta mina de litio en Sonora y que tenemos la planta de Tesla cruzando la frontera. Correcto. Habría que ver qué otra parte se puede innovar más al sur para que así ya sean complementarias. Dentro de todo esto, en la parte de la dinámica de lo que tú ves, lo que tú analizas, cuéntale a la gente dónde te pueden escuchar, dónde te pueden leer, para quien quiera enterarse un poco más de lo que está pasando del lado de México y lo que eso podría tener impacto en Guatemala. Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como @EnaroStephanie y en Spotify, ahí está mi podcast y todos los jueves mi columna en el periódico El Economista. Stephanie, te agradezco muchísimo siempre ahora cuéntales por qué el nombre, el último en salir apague la luz. ¿Por qué el último en salir apaga la luz? Es muy curioso porque, pues, creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles y ya, cuando el último salga, apague la luz y vámonos todos a algo mejor. Algunos decían de los gringos, decía el último en salir que se lleve la bandera, porque decía, ay, cuando nos saquen y llévate la bandera, pero por lo menos es que apague la luz, o sea, todavía le pusiste algo de sostenibilidad en el mensaje. Claro, es que la economía está muy difícil en estos tiempos, Kike. Definitivamente. Stephanie, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada, vamos a repetirlo en otros temas para ir avanzando y viendo cómo esto va impactando, e incluso conforme nos acerquemos a la elección en Estados Unidos, hablar un poco del impacto geopolítico que tiene lo que sea que vaya a suceder en la elección del 3 de noviembre, donde al paso que van las cosas tendremos resultados tipo democracia de América Latina como el 15 de diciembre. Cada vez se parece más la política estadounidense a América Latina, definitivamente, y ahora se habla de un fraude electoral. Sí, por eso te digo, vamos a seguir hablando de esos temas probablemente más adelante, así que te agradezco mucho, Stephanie. A ti, Quique, gracias por la invitación. Con mucho gusto, gracias. Tengo que ir al corte, regresamos al último segmento para hablar de deporte.